¿Te has dado cuenta de que cuanto más intentas resolver tu vida pensando, más se complica la cosa? ¿De que cuanto más analizas tus problemas, más problemas aparecen? Alan Watts descubrió algo que la cultura occidental ha mantenido oculto durante siglos, que la herramienta que usas para escapar del sufrimiento es exactamente lo que te está manteniendo preso en él. Tu mente analítica no es tu aliada. Es tu mayor maldición disfrazada de salvadora. ¿Y lo peor? Que te han entrenado desde pequeño para adorar esa maldición, como si fuera un dios. Ponte a pensar. Desde chico te enseñaron, piensa antes de actuar, usa la cabeza, sé racional, analiza, planea, resuelve. La mente se convirtió en el templo sagrado de la civilización occidental. Descartes dijo, pienso, luego existo, y transformó el pensamiento en la propia identidad humana. Tú no eres tú a menos que estés pensando. ¿Cierto? Error. Completamente error. Alan Watts pasó décadas estudiando filosofía zen y taoísmo y descubrió el paradojo que Occidente se rehúsa a encarar. Tú no eres tus pensamientos, nunca lo fuiste, y cada vez que crees que lo eres, te alejas un poco más de quien realmente eres. Te pierdes dentro de tu propia cabeza. Aquí está la verdad que asusta. El pensamiento obsesivo es una adicción aceptada por la sociedad. Es heroína mental. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo aplaude. Nadie lo cuestiona. Te levantas pensando, trabajas pensando, comes pensando, te relacionas pensando, intentas dormir pensando, y cuando no consigues apagar la mente, tomas pastillas para forzar el silencio que debería ser natural. La mente se ha convertido en una aplicación que no consigues cerrar. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que cuanto más inteligente eres, más preso estás. Porque la persona inteligente usa la mente para todo. Para cada sentimiento, un análisis. Para cada experiencia, una interpretación. Para cada momento, un juicio. La vida se vuelve concepto. La experiencia directa muere. Sobra solo el eco de la realidad filtrado por capas y capas de pensamiento. Alan Watts llamó a esto intentar morder tus propios dientes. Estás usando la mente para entender la mente, usando el pensamiento para controlar el pensamiento. Es un bucle infinito que nunca resuelve. Cuanto más piensas sobre cómo parar de pensar, más preso te quedas en el pensamiento. Este es el juego cruel que nadie te contó. Déjame mostrarte cómo esto funciona en la práctica. Conocí a un chico llamado Rafa, ingeniero de software, CI probablemente por encima de 130. El tipo de persona que resuelve problemas complejos mientras se toma un café. Pero cuando conocí a Rafa, estaba destrozado, ansiedad generalizada, insomnio crónico, 3 terapeutas diferentes, pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad, meditación guiada todos los días, y nada funcionaba. ¿Sabes por qué? Porque Rafa estaba intentando pensar su salida de la prisión del pensamiento. Leía libros sobre meditación y se quedaba pensando si estaba meditando bien. Practicaba mindfulness y analizaba si estaba siendo mindful lo suficiente. Intentaba vivir el momento presente y pensaba si aquel era realmente el momento presente o solo una idea del momento presente. Su mente transformó hasta la cura en un problema para resolver. Un día, desesperado, Rafa se fue para un retiro zen, no de esos retiros espirituales modernos llenos de conversación y técnica. Fue para un monasterio tradicional donde la regla era simple: sentarse en silencio, solo sentarse, sin meta, sin técnica, sin intentar alcanzar nada, sin intentar parar el pensamiento, solo sentarse y dejar ser. En los primeros días, la mente de Rafa entró en cortocircuito.
Él pensaba sobre el silencio, analizaba el tedio, juzgaba si lo estaba haciendo bien, planeaba cómo iba a aplicar aquello en la vida real. Su mente rehusaba aceptar que no había nada para hacer, porque la mente entrenada en Occidente no sabe simplemente ser, ella solo sabe hacer, y fue en el quinto día, durante una sesión de meditación, que algo sucedió. Espera, antes de contarte lo que sucedió con Rafa, necesitas entender lo que Alan Watts descubrió sobre la naturaleza del pensamiento, porque sin eso vas a pensar que la solución es más pensamiento. Y ahí te quedas preso en el mismo ciclo para siempre. Alan Watts decía, el pensamiento es una herramienta magnífica cuando es usada en el lugar correcto. Necesitas el pensamiento para construir puentes, hacer cuentas, planear viajes, escribir código. El problema no es el pensamiento en sí. El problema es el pensamiento aplicado donde no funciona. Es usar un martillo para cortar pan. Es usar un mapa para sentir el territorio. La cultura occidental cometió un error filosófico gigante. Creyó que el pensamiento sirve para todo. Que puedes pensar tu camino hacia la felicidad, pensar tu salida de la ansiedad, pensar tu entrada al amor, pensar hasta encontrarle sentido a la vida. Pero ponte a pensar. ¿Consigues pensar tu camino hacia el sueño? Cuanto más lo intentas, más despierto te quedas. ¿Consigues pensar tu camino hacia el orgasmo? Cuanto más analizas, menos sientes. ¿Consigues pensar tu felicidad? Cuanto más persigues el concepto, más ella escapa. Porque existen dimensiones de la vida que son anteriores al pensamiento, más profundas que el pensamiento, inaccesibles al pensamiento. El Zen llama a esto experiencia directa. Tú no piensas el agua, tú la bebes. Tú no piensas la puesta de sol. Tú la ves, tú no piensas la música, tú la oyes. Y cuando intentas transformar la experiencia en pensamiento, matas la experiencia. Sobra solo el cadáver conceptual. Alan Watts veía esto suceder a cada rato en Occidente. Personas en paisajes hermosos tomando fotos para postear en vez de mirar. Personas en conciertos grabando videos en vez de oír. Personas en relaciones analizando sentimientos en vez de sentir. La vida se volvió objeto de pensamiento. Y cuando eso sucede, paras de vivir, te vuelves espectador de tu propia existencia. Esto te suena familiar, volviendo a Rafa en el retiro, quinto día. Mente todavía en cortocircuito, y de repente, en medio del silencio, sucedió algo que él nunca había experimentado en la vida. Un espacio entre los pensamientos. No fue meditación profunda, no fue iluminación. Fue solo un segundo, tal vez dos, donde no había pensamiento ninguno. Y en aquel espacio, Rafa sintió algo que él había olvidado que existía. Una paz que no depende de la circunstancia. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de ser. Y entonces el pensamiento volvió. Pero ahora Rafa lo sabía. Él había probado que existe algo más allá de la mente pensante, algo más real, más presente, más vivo. Aquel segundo cambió todo, porque por primera vez Rafa entendió lo que Alan Watts intentaba enseñar. Tú no eres la voz en tu cabeza. Tú eres el espacio donde la voz aparece. Tú no eres el pensamiento. Tú eres la conciencia que observa el pensamiento. Y cuando confundes los dos, te pierdes dentro de tu propia mente. Es como confundir la pantalla del cine con la película. Tú eres la pantalla. Los pensamientos son la película. La pantalla nunca es dañada por la película. Nunca es alterada. Permanece siempre intacta, silenciosa, espaciosa. Pero si crees que eres la película,
Sufres cada vez que la escena cambia. Ese es el corazón de todo lo que Alan Watts enseñó sobre la mente. Ahora, aquí viene la parte que la mayoría de la gente no quiere escuchar. Porque es más cómodo creer que tu sufrimiento viene de circunstancias externas, que solo necesitas resolver aquel problema, alcanzar aquella meta, arreglar aquella relación, y ahí sí, ahí vas a tener paz. Pero Alan Watts desenmascara esa ilusión con una pregunta simple. ¿Cuántos problemas ya has resuelto? ¿Cuántas metas ya has alcanzado? ¿Y cuántos nuevos problemas tu mente ha creado en lugar de los antiguos? La mente analítica no resuelve problemas. Sustituye problemas antiguos por problemas nuevos. Es lo que hace. Es para eso que evolucionó. Porque una mente que no tiene problemas para resolver entra en crisis existencial. Necesita problemas, como el pulmón necesita aire. Entonces, los fabrica, resuelves tus finanzas. La mente crea ansiedad sobre la salud, resuelves la salud. La mente crea problemas en la relación, resuelves la relación. La mente crea crisis de propósito, encuentras propósito. La mente crea miedo a la muerte. Es infinito, porque la mente no fue hecha para darte paz. Fue hecha para mantenerte vivo, a través de la preocupación constante. Y eso funcionaba bien cuando el peligro era un tigre dientes de sable. Pero ahora, cuando el tigre es un correo electrónico sin responder, una reunión del lunes, un comentario en Instagram, la mente está usando un cañón para matar una mosca y destruyéndote en el proceso. Alan Watts llamó a esto la sabiduría de la inseguridad. Nunca vas a alcanzar seguridad total. Nunca vas a resolver todos los problemas. Nunca vas a tener control completo. Y cuanto más usas la mente para intentar alcanzar lo inalcanzable, más sufres. La libertad no viene de resolver, viene de disolver la necesidad de resolver. Eso parece aterrador. Debería, porque al ego le encanta sentirse útil. Y si no puede resolver, se siente inútil. Pero aquí está la paradoja que libera. El problema no es el problema. El problema es que creas que no debería haber problemas. Déjame explicarlo mejor. Ponte a pensar en un árbol. El árbol no resuelve el invierno, no lucha contra el frío, no piensa en estrategias para sobrevivir, simplemente suelta las hojas y entra en dormancia, fluye con la estación. Y en la primavera, sin esfuerzo, sin planeación, las hojas vuelven, porque el árbol está alineado con el Tao, con el flujo natural de las cosas. Ahora piensa en el ser humano moderno. Llega el invierno emocional. ¿Y qué haces? Resistes, analizas. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué está mal conmigo? ¿Cómo salgo de esto rápido? Luchas contra el invierno interno, como si fuera un defecto, y en esa lucha te agotas. Alan Watts diría, ¿y si simplemente dejaras que el invierno sea invierno? ¿Y si confiaras en que la primavera viene, así como siempre ha venido, sin que tú la fuerces? Eso es Wu Wei. No hacer, acción sin esfuerzo. No es pasividad. Es la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo dejar ser. Es dejar de nadar contra la corriente y empezar a bailar con ella. Y aquí está el secreto. No alcanzas Wu Wei pensando. Lo alcanzas dejando de confiar solo en el pensamiento. Espera, porque puedes estar pensando ahora, pero entonces no debo pensar nunca. ¿Me convierto en un vegetal? ¿Dejo de planear, de analizar, de resolver, y ahí mi vida se desmorona? Calma. Ese miedo es exactamente la mente analítica tratando de mantener el control. Te asusta con escenarios catastróficos para que nunca cuestiones su dominio. Aquí está la verdad.
Cuando dejas de pensar obsesivamente, no dejas de pensar, empiezas a pensar mejor, porque ahora el pensamiento surge cuando es necesario y se silencia cuando no lo es. Como la respiración. No estás respirando obsesivamente todo el día, preocupado si vas a tener suficiente aire. Confías en que el cuerpo sabe cuándo respirar. Lo mismo con el pensamiento. Cuando te desidentificas de él, cuando te das cuenta de que no eres la voz en la cabeza. El pensamiento se convierte en una herramienta, y las herramientas las usas cuando las necesitas. No las cargas 24 horas al día. Rafa descubrió esto cuando volvió del retiro Zen. En los primeros días tenía miedo de que sin el análisis constante, sin la planeación neurótica, su vida se iba a desmoronar. Pero lo opuesto sucedió. Empezó a tomar decisiones más rápidas y mejores, porque ya no estaba preso en la parálisis del análisis. Sentía lo que era correcto y actuaba. Wu Wei. ¿Y sabes qué más? La ansiedad que cargaba hace años empezó a disolverse. No porque resolvió los problemas, sino porque dejó de creer que era su responsabilidad resolver todo a través del pensamiento. Aprendió a confiar en el flujo. Pero calma. Antes de que pienses que esto es autoayuda New Age, con un disfraz de filosofía oriental, déjame mostrarte la paradoja final que Alan Watts reveló. Porque es aquí donde la mayoría de la gente se pierde. La paradoja es esta: no puedes usar la mente analítica para escapar de la mente analítica. No puedes pensar tu salida de la prisión del pensamiento, porque eso es la mente tratando de liberarse de sí misma. Es la serpiente mordiendo su propia cola. Entonces, ¿qué haces? Dejas de intentarlo. Pero espera. Para entender lo que sucede cuando dejas de intentarlo, necesitas primero entender por qué lo intentas. Alan Watts se dio cuenta de que toda la cultura occidental está construida sobre una mentira fundamental. La mentira del progreso perpetuo. La idea de que siempre estás yendo a algún lugar mejor. Siempre te estás convirtiendo en alguien mejor. Siempre evolucionando hacia una versión futura más completa de ti mismo. Y la mente analítica es el motor de esa mentira. Te mantiene en un constante estado de llegar a ser. No estás completo ahora, pero si piensas lo suficiente, planeas lo suficiente, resuelves lo suficiente, un día, en algún punto futuro, vas a llegar ahí. Vas a alcanzar la versión final y aprobada de ti. Y ahí, sí, ahí puedes relajarte, excepto que ese día nunca llega, porque siempre hay un escalón más, una meta más, un problema más. La línea de llegada se mueve cada vez que te aproximas. ¿Y sabes por qué? Porque no existe una línea de llegada. Nunca existió. La vida no es un viaje con destino. Alan Watts decía, la vida es como la música. No escuchas música para llegar al final, escuchas por la experiencia de escuchar. Si el propósito de la música fuera la nota final, la mejor música sería la más corta. ¿Captaste la profundidad de esto? Si la vida fuera sobre llegar a algún lugar, la mejor vida sería morir joven. Pero la vida no es sobre llegar, es sobre bailar. Y no bailas para llegar al otro lado de la pista. Bailas porque bailar es el punto. La mente analítica odia esto, porque está orientada a la meta, al resultado, al futuro. No sabe simplemente ser. No consigue relajarse en el ahora porque está siempre proyectando un después mejor. Entonces transforma hasta el presente en un trampolín para el futuro. Meditas para alcanzar una paz futura. Uno se mata trabajando para alcanzar una seguridad futura. Se relaciona con otros para alcanzar un amor futuro. Y en el proceso, pierdes el único momento que realmente existe. Ahora.
A don Rafa le cayó el 20 una tarde, unos meses después del retiro. Estaba caminando en el parque, sin audífonos por primera vez en años, y de repente se dio cuenta. Estaba pensando sobre cómo aquella caminata iba a ayudar a su salud mental. Estaba en el futuro, mientras su cuerpo estaba en el presente. Y cuando se dio cuenta de esto, algo dentro de él se relajó, se detuvo, sintió el viento, escuchó los pájaros, vio los árboles mecerse, y por algunos minutos no había un Rafa pensando sobre la experiencia. Había solo experiencia, conciencia pura, sin filtro, presencia sin identidad. Y en ese momento entendió lo que Alan Watts trataba de decir. El pensador es pensamiento. No existe un tú separado de los pensamientos, pensando los pensamientos. Existe solo el proceso de pensar y la ilusión gramatical de que hay alguien haciéndolo. Ponte a pensar en la respiración. Tú respiras, o la respiración sucede a través de ti. Tú digieres la comida, o la digestión sucede. Tú haces latir el corazón, o el corazón late. Si dejas de intentar controlar la respiración por un segundo, notarás, sucede sola. Siempre ha sucedido. Eres testigo, no controlador. Lo mismo con el pensamiento. Tú piensas los pensamientos, o los pensamientos surgen en la conciencia que tú eres. Si observas de verdad, verás, los pensamientos aparecen. Tú no los eliges, tú no los creas. Surgen como nubes en el cielo de la conciencia, y tú, el verdadero tú, eres el cielo, no las nubes, pero el ego. La ilusión del yo separado se identifica con las nubes, y ahí sufre cuando son oscuras, se enorgullece cuando son blancas, y entra en constante guerra interna, intentando controlar el clima. ¡Qué barbaridad! Y aquí está el paradoja más profunda. El ego que crees que eres no es más que un concepto, un pensamiento sobre quién eres. Alan Watts decía que el ego es como el horizonte. Parece real, puedes verlo, pero intenta alcanzarlo y se aleja, porque el horizonte no existe como cosa, es solo el límite de tu visión. Lo mismo con el yo. Piensas que existe alguien detrás de los ojos, comandando todo. Pero cuando buscas a ese alguien, ¿qué encuentras? Más pensamientos. Pensamientos sobre quién eres. Pensamientos sobre tus pensamientos. Pero, ¿dónde está el pensador? Alan Watts veía esto como la fuente de todo sufrimiento humano. La sensación de ser un yo separado, intentando controlar la vida. Pero aquí está el secreto cósmico. No estás separado. Nunca lo has estado. Eres la vida. Eres el universo manifestándose en este punto específico de espacio y tiempo. No estás en la vida. Eres vida. Y cuando te das cuenta de esto, realmente te das cuenta a nivel visceral, y no solo intelectual, todo cambia. Porque ya no hay nadie cargando el peso de tener que resolver todo. Ya no hay un pequeño yo luchando contra el cosmos. Hay solo el cosmos danzando consigo mismo. ¿Suena demasiado místico? Déjame traducirlo al día a día. Cuando estás identificado con la mente analítica, te levantas con la sensación de una responsabilidad abrumadora. Tienes que hacer que tu día funcione. Tienes que resolver tus problemas. Tienes que controlar tus emociones. Tienes que garantizar que todo salga bien, y cuando no sale, has fallado. Este peso es insostenible, porque eres un organismo minúsculo en un universo vasto y caótico, intentando controlar lo incontrolable. Es como una hormiga intentando cargar un elefante. Imposible. No funciona. Nunca ha funcionado. Y te agotas intentándolo. Pero cuando disuelves la identificación con el pequeño yo analítico y te das cuenta de que eres el proceso entero de la vida,
El peso desaparece, porque ya no hay nadie separado responsable por hacer que todo funcione. La vida funciona, siempre ha funcionado. Tu corazón late sin que lo ordenes, tus pulmones respiran, tus células se renuevan. El universo entero conspira para mantenerte vivo a cada segundo, y estabas tan ocupado pensando que necesitabas controlar todo que no te diste cuenta. Ya estás siendo vivido. Alan Watts tenía una frase preciosa para esto. No viniste a este mundo. Viniste de él, creciste de él, como una ola viene del océano. La ola no está separada del agua. Es agua haciendo forma de ola por algunos instantes, antes de disolverse de vuelta en el océano. Tú eres lo mismo. El universo haciendo forma de ti por algunos años, antes de disolverse de vuelta en el todo, y en ese tiempo tienes una elección. Vives como una ola, creyendo que estás separada del océano, luchando, resistiendo, intentando controlar. ¿O te das cuenta de que eres océano desde siempre y te relajas en el flujo? Don Rafa eligió la segunda. ¿Y sabes qué pasó? Paradójicamente, cuando dejó de intentar controlar todo con la mente analítica, se volvió más efectivo. Decisiones que antes llevaban semanas de análisis, ahora llevaban minutos. Problemas que parecían insuperables se resolvían solos o dejaban de ser problemas. Las relaciones mejoraron porque dejó de analizar cada interacción y comenzó a solo estar presente. Wu Wei en acción, no hacer que alcanza todo. Órale, pero déjame darte una advertencia, porque la mente analítica es lista. Intentará transformar esto en más un proyecto, más una meta. Pensará, órale, ahora voy a practicar Wu Wei. Voy a esforzarme para no esforzarme. Voy a pensar mi camino para salir del pensamiento. Y ahí te quedas atorado de nuevo, porque transformaste la disolución del ego en más un juego del ego. Entonces, ¿cómo sales realmente? Aquí está el secreto final, el más difícil de aceptar. No sales, porque no hay nadie preso. El prisionero y la prisión son la misma ilusión. Cuando ves esto, realmente lo ves. Ya no hay nadie para escapar de nada. Hay solo conciencia percibiéndose a sí misma, jugando a estar presa. Alan Watts llamaba a esto el juego cósmico de las escondidas. El universo se esconde de sí mismo para tener la alegría de encontrarse. Eres Dios, jugando a olvidar que eres Dios, y todo el sufrimiento, toda la lucha, toda la búsqueda forma parte del juego. Pero eventualmente te cansas del juego, y ahí despiertas, no a una realidad diferente, sino dentro de esta, sigues lavando trastes, pagando cuentas, teniendo problemas, pero ahora sabes, es solo juego, es solo danza, y los danzantes no cargan el peso de la danza, se entregan a ella. ¿Y qué pasa con la mente analítica? No desaparece. Solo vuelve a su lugar correcto. Herramienta, no amo, algo que usas cuando es necesario y silencias cuando no lo es. Si llegaste hasta aquí, algo en ti resonó con esto. Tal vez estés cansado de cargar el peso de intentar resolver todo pensando. Tal vez ya sentiste aquel espacio entre pensamientos y quieres saber cómo volver allá. Tal vez solo quieres paz, que no depende de las circunstancias. Sea cual sea el motivo, acabas de recibir algo raro. Esta sabiduría sobre la mente analítica como maldición fue olvidada por Occidente hace siglos, cambiada por un culto a la racionalidad, al progreso, al control, y el resultado, epidemia de ansiedad, depresión, burnout, gente con todo y sintiéndose vacía. Rescatar esta sabiduría zen a través de Alan Watts no es fácil. Exige horas de estudio, comprensión profunda, disolución del condicionamiento cultural.
Cada video así es una inmersión en filosofías que la mayoría evita, porque son un espejo incómodo. El supergracias ahí abajo no es solo apoyo. Es usted diciendo, esta verdad disolvió algo en mí. Esta sabiduría importa. Cuando le das clic a ese corazón dorado, validas la búsqueda de la verdad en vez de la comodidad de la ilusión. No eres solo espectador, eres buscador. Y buscadores apoyan a buscadores. Juntos estamos trayendo de vuelta lo que la mente moderna desesperadamente necesita. Permiso para parar de pensar obsesivamente y empezar a vivir directamente. Ahora, la práctica. Porque filosofía sin aplicación es solo un concepto bonito. Aquí está lo que puedes hacer hoy, ahora, para empezar a disolver la tiranía de la mente analítica. Primero, observa. Solo observa. En los próximos días, presta atención a cuántas veces estás en el futuro o en el pasado mientras el cuerpo está en el presente. ¿Cuántas veces comes pensando en el trabajo? ¿Trabajas pensando en los problemas? ¿Te relacionas pensando en otras cosas? Solo observa, sin juicio, porque no puedes cambiar lo que no ves. Segundo, practica espacios. Crea pequeños momentos en el día donde conscientemente paras de pensar. Puede ser 30 segundos mirando por la ventana, 1 minuto sintiendo la respiración, 2 minutos escuchando los sonidos alrededor. No es meditación formal, es solo una pausa del pensamiento obsesivo, como dar descanso a un músculo sobrecargado. Tercero, siente antes de pensar. Cuando algo suceda, antes de analizar, explicar o juzgar, siente. ¿Cómo se siente realmente en el cuerpo? ¿Cuál es la experiencia directa antes de que el pensamiento la etiquete? Practica vivir 1 segundo más en la experiencia cruda antes de transformarla en un concepto. Cuarto, confía en el flujo. Elige un área de la vida donde vas a experimentar Wu Wei. Tal vez un problema que estás rumiando hace semanas. Y por algunos días, para de intentar resolverlo. Solo observa. Ve lo que sucede cuando paras de forzar. Muchas veces, la solución surge sola cuando te quitas del camino. Y quinto, recuerda esto. Alan Watts decía que no eres un pasajero en el universo. Tú eres el universo. Cuando la mente analítica te convenza de nuevo de que eres un pequeño yo, separado con una montaña de problemas para resolver, vuelve a esto. Tú eres la conciencia vasta donde todo aparece, pensamientos incluidos. Rafaela hace esto todos los días. No porque se convirtió en monja iluminada, no porque alcanzó algún estado especial, sino porque ella sabe, la mente analítica siempre va a intentar retomar el control. Siempre va a intentar convencerte de que la necesitas para todo. Y siempre que ella percibe esto sucediendo, ella gentilmente vuelve a la respiración, al presente, al espacio entre los pensamientos. Y poco a poco, día tras día, el espacio aumenta. La paz se profundiza, la vida se vuelve más ligera, no porque los problemas desaparecen, sino porque no hay más nadie identificándose con ellos como identidad. Entonces aquí está la invitación final. ¿Vas a continuar viviendo como esclavo de la mente analítica? ¿O vas a empezar a explorar lo que existe más allá de ella? La elección es tuya, siempre lo ha sido. Pero ahora sabes que existe una elección, y esa conciencia, por sí sola, ya es el primer paso hacia la libertad. La mente analítica es una maldición cuando crees que eres ella. Es una herramienta cuando te das cuenta de que no lo eres. Y en esa percepción, en esa simple y profunda percepción, está toda la diferencia entre prisión y libertad.
Alan Watts dedicó su vida a mostrar esto, y ahora tú lo sabes. La cuestión real es, ¿qué vas a hacer con ese saber? Comenta una cosa, ¿Team Mente o Team Experiencia? Team Mente vive analizando más que viviendo. Team Experiencia aprendió a desconectar el pensamiento obsesivo y a sumergirse en el ahora. ¿Cuál eres tú? Y más importante, ¿cuál quieres ser? Porque esta no es solo una pregunta filosófica. Es la pregunta que define la calidad de cada momento de tu vida de aquí en adelante.